Hola a todos, bienvenidos a The Interview, nuestro programa de referencia sobre el ámbito de los datos, la inteligencia artificial. En esta ocasión nos acompaña Jorge Valero, el director de aplicaciones y datos de Aedas Homes. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Aedas Homes, que es una empresa promotora inmobiliaria que ha incorporado dentro de sus procesos de negocio una revolución de transformación digital basada en los datos y en la IA, de la que vamos a conversar ahora con Jorge. Bienvenido a nuestro programa, encantado de tenerte aquí. Eh, Me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu rol dentro de Anas Hall para centrar un poco la conversación. Fenomenal. Bueno, pues yo trabajo en el área de tecnología dentro de AEDAS. En mi rol me encargo de definir y de ejecutar la estrategia de tecnología en cuanto a la gestión y desarrollo de software o al uso de software que ya existe en mercado y que adaptamos. También llevamos todo lo que es la capa de data dentro de la compañía a nivel transversal para todos los departamentos y la de inteligencia artificial para poder dar servicio a las necesidades que tienen las diferentes áreas de la compañía. Entonces, digamos que englobas toda la estrategia digital de data y de IA de la compañía al final, ¿no? Una gran parte al menos, Una gran tenemos parte. muchísimo equipo y aquí por Por deshunciones de supuesto. personas hay un equipo enorme que es el que nos ayuda a llegar hasta donde estamos llegando. Estamos muy orgullosos y muy emocionados de los pasos que hemos dado y los que vamos a seguir dando. Justo de eso quería hablar porque AEDAS ha apostado muy fuerte por la transformación digital dentro de un sector que podríamos considerar un poco más tradicional o conservador. ¿Cómo ha afectado esta transformación dentro del sector y en el propio AEDAS? Homos? Bueno, pues, como bien dices, el mundo inmobiliario es un sector, ampliamente conservador en cuanto al uso de la tecnología. En un sector, además, con unos drivers que son muy humanos, que las casas no se mueven, los edificios no se mueven, el suelo está donde está, y es físico al 100%. Pero es cierto que la intención que tenemos en AEDAS desde que se fundó la compañía en el año 17 ha sido la de intentar hacer las cosas desde un punto de vista más sostenible y escalable en muchos ámbitos, también en el tecnológico, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado desde el principio de la compañía en ser data driven, y data driven no es tener datos por tenerlos, sino tenerlos bien organizados, bien clasificados, metadatados, que no es tan obvio y que no es el típico proyecto que no tiene un ROI directo, pero que luego a la larga le ves muchísimas ventajas. Totalmente. Nos hemos focalizado mucho en tratar de coser digitalmente a todos los actores que intervienen a la hora de construir o de diseñar un edificio de viviendas, Ujú. que no son personal propio de AEDAS. Tenemos al final arquitectos, tenemos direcciones de obra, tenemos constructores, tenemos equipos que al final están en la obra, pero que normalmente no están trabajando de forma digital para el cliente, que en este caso es AEDAS. Y nosotros nos hemos encargado de diseñarles herramientas para que puedan trabajar, como decía, unidos digitalmente, independientemente de la empresa a la que pertenezcan. Al final trabajamos por proyectos. Todo eso además sigue generando más datos, y lo que nos permitió es repensar cómo queremos hacer los procesos dentro de una compañía como AEDAS, ¿no? En 3 años en 2020 hicimos un plan, lanzamos un plan estratégico digital que buscaba crear este sistema operativo promotor, igual que cuando buscas crear un negocio, un restaurante, por ejemplo, Ujú. sabes perfectamente qué 2 o 3 herramientas para cada proceso puedes elegir y que tú Claro. decides cómo organizarlas internamente. En el inmobiliario no es tan obvio, no necesariamente hay una solución digital para cada uno de los casos. Por lo tanto, tuvimos que pensar cómo dar nosotros esas soluciones digitales, con mucho desarrollo a medida, Claro. con mucho proceso repensado con los equipos para pensar en, oye, cómo podemos hacerlo de una forma más eficiente, con menos intervinientes, con más automatización y aprovechando la capa de data. Un dato que vale para una parte del proceso, al final esto es una cadena de producción, tiene que estar disponible y habilitada para el resto de los intervinientes, independientemente de su naturaleza interna o externa en la compañía. Y, y eso es lo que nos ha permitido es tener prácticamente herramientas donde trabajan varias miles de personas de forma colaborativa, entre internos, externos,
y todos unidos en la misma plataforma de integración y de datos, lo cual nos permite ser muy ágiles a la hora de adoptar nuevas soluciones, como en este caso la IA, ¿no? Ujú. Que seguro que hablamos ahora de ello. Sí, seguro, porque veo que dentro de toda esta estrategia de transformación digital, tanto los datos como la inteligencia artificial, con ese punto de vista de ayudar a todos los intervinientes en todos los procesos de negocio, toman un papel muy relevante para Edas Homes, ¿no? En- para centrar un poco el tema en la IA, puesto que sabemos que habéis ido desarrollando ciertas herramientas que ayudan en muchos ámbitos de ese proceso de negocio, que como tú dices, también requiere por detrás un equipo humano importante, porque estamos hablando de un negocio en el que el punto humano también es súper importante. Eh, ¿qué tecnologías o qué soluciones habéis desarrollado dentro de las Homes en el ámbito de la IA? Pues mira, a mí am, me gusta pensar que nosotros, como te decía, ¿no? Hicimos ese plan digital, hicimos un montón de proyectos de transformación, de revisión de procesos y nos abrió las puertas a volver a preguntar a la organización Sí. qué os duele. Porque antes de buscar la solución es Hay encontrar que los encontrar un red, problemas, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, después de estar 3 años trabajando, haciendo cientos de proyectos de mejora, algunos más grandes, algunos más pequeños, Ujú. volvimos a preguntar a la organización y formamos un equipo IA Vale. donde cada departamento, cada área mandó un responsable, cuyo foco era, oye, hay que volver a buscar puntos de dolor que ahora, después de 3 años, a lo mejor han cambiado Ujú. para que volvamos a pensar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Sí. Además, vino apoyado por la máxima dirección, porque el propio CEO de la compañía apoyó este proyecto, el comité de dirección también fue embajador Eso del es proyecto, imprescindible, pues, de hecho. fundamental. Al final esto es un cambio cultural Totalmente. y de cómo trabajamos. No quiero decir procesos, pero sí de cómo trabajamos, porque a lo mejor hacemos el mismo proceso, pero de otra forma, ¿no? Ujú. Entonces, ese equipo, después de varias sesiones de trabajo colaborativo, de workshops, metodologías como el design thinking para encontrar otra forma de resolver o de encontrar o de localizar esos problemas, salieron, después de un plan de 3 años, más de 180 ideas. Hay nuevas iniciativas. 180 ideas, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nos abrió una ventana, fue un, vale, culturalmente ha habido un cambio enorme, Sí. que es, han tenido a decir miedo, han dejado de tener miedo a decir no, o no se puede. Porque había cosas que podían ser más pequeñas o más grandes. De esas 180, como decía, que era un sin miedo a no. Claro. Cosas que puedan tener más sentido hoy o cosas que sean un, imaginaos, creo que me construyan robots las casas, ¿no? Como cosas, como idea muy Bueno, a lo mejor más a largo o plazo. muy ambiciosa o muy imaginativa, ¿no? Pero En cualquier queríamos abrir caso, no. me parece que eso refleja que la cultura de la compañía sí está muy enfocada a a ese apoyo de la tecnología y de esa transformación para redundar en la eficiencia y eficacia de los procesos, ¿no? Totalmente. Es que yo lo he dicho en muchos sitios, podemos tener la mejor tecnología, el mejor equipo tecnológico del mundo, pero si el resto de la organización al final no lo tiene tan bien interiorizado, al final somos una isla totalmente desconectada de la organización y en el fondo ni ayudamos ni resolvemos, ¿no? Y podemos hasta generar problemas. En el caso de ADAS tenemos la fortuna de que todas las piezas están muy alineadas en cuál es el objetivo general, no el objetivo tecnológico, sino el objetivo de combate. Claro. Entonces, levantadas esas 180, de más de 180 ideas, Ujú. acabamos destilándolas, porque esto al final hay que destilarlo y hay que unir y hay que ver cuáles son transversales o no. Muchas no necesitaban IA. Entonces eran, oye, quiero que este campo se actualice automáticamente. Pues tiene todo el sentido. Va por ello. Es que no todo se resuelve con IA. Exacto. Y ahí es donde nosotros también en tecnología intentamos poner ese segundo de vale. Esto quizá no necesite IA, la mejor solución Sí. es esta, ¿no? En muchos de esos salieron pues más de 20 proyectos que, oye, tienen el sentido que exploremos soluciones basadas en IA, Ujú. predictiva, generativa o de cualquier Eso tipo, es. ¿no? Y dentro de la IA generativa salieron la posibilidad de resolver muchos de esos problemas Ujú. con una red de 5 agentes que Vale. en función del para qué y el quién se orquestan con una tecnología u otra. Y luego una serie de procesos IA que ayudan a, pues, a cargar datos entre los sistemas Claro. para que un humano valide esos datos, pero que no se tenga que mirar un PDF de 50 páginas, sino que Claro. compruebe que el dato extraído es el correcto. Ujú. Qué bien. Dentro de esas soluciones tenéis Max, por ejemplo.
que es un agente IA que actúa como fuerza laboral dentro de Sí, vuestro equipo, ¿no? ese fue uno de los proyectos más divertidos porque además tuvo muchos nombres antes de llegar Max es al el nombre. nombre final. Max ha sido el nombre final, pero era así muy bonito ver todas las propuestas de nombre y cómo ha ido evolucionando. Está ahí. ¿Cuál era el reto? Nosotros teníamos 3 focos de trabajo con estos 5 agentes IA. Por un lado, empleados, Ujú. por otro lado, clientes y por otro lado, partners. Vale, ¿Vale? Entonces, Max se enfoca dentro del área de empleados. ok. Y la ventaja que tiene Max es que no es un agente IA como tal, es un router. Ujú. Para el empleado no tiene ni que saber si usa una tecnología u otra. Vale. Tiene una caja de texto, una web en la cual todo empleado, independientemente de su rango, puede acceder a max.aerascon.com y empieza a preguntar. Imagínate un ChatGPT abierto, pero un ChatGPT que conoce tu empresa Eso es. y que además por debajo va a llegar a alcanzar hasta 15 agentes pequeños, Ujú. llamamos internamente pequeños minions, Vale. que hacen tareas específicas Ujú. por y para ellas. Te pongo ejemplos, ¿no? Si yo quiero hacer un estudio de mercado de obra nueva entre los municipios de Las Rozas de Madrid y Majadahonda y Pozuelo y Sí. quiero un resumen ejecutivo y quiero que me incluyas datos del INE y del padrón y de economía y de empresas, eso son un montón de fuentes de información que una persona tiene que ir a mano a buscarlas, por como tenemos esa capa de datos incorporada y partners tecnológicos que nos dan información que nosotros naturalmente no tenemos porque es externa a la actividad de ellas, pues con esta pregunta tal cual, Max enruta a un agente que se llama Mercado, que ya tiene dentro de sus formas de trabajo el ir a buscar toda esa información, Ok. unirla y ya tiene la forma en la cual nosotros comparamos esa información. Entonces hay también un resumen ejecutivo y un pequeño informe de esto es lo que tú me has pedido. Luego tú sigue buceando, Claro. pero te ha hecho el primer ejemplo, ¿no? Sí. Esa era una necesidad de, oye, tardamos mucho tiempo Sí. en encontrar información que nos gustaría que estuviera accesible. Ujú. ¿Estaba accesible? Sí, porque tenemos herramientas para poder acceder, pero están diseminadas. Tenemos una herramienta para una cosa, otra para otra, luego 3 informes de Power BI, 2 en Tableau, Claro. y al final tenemos la información en el mismo sitio, pero en diferentes formatos. Y no Con lo Max sabe. está todo en el mismo sitio. Ujú. Ese es un punto de dolor, pero Sí, tenemos otros claro. como cuando nosotros entregamos a un cliente que quiere comprar una casa, un dossier comercial, oye, esto va a ser tu futura vivienda, porque no olvidemos que la vivienda es una de las compras más importantes y nuestro objetivo es entregar todo el contenido posible porque lo que vas a comprar no va a existir en el momento de la compra. Claro. Tarda unos meses o, en el peor de los casos, algunos años en existir. Sí. Entonces, nosotros tenemos que cuadrar muy bien que lo que te hemos entregado como lo que tú vas a recibir sea lo que se está haciendo en obra. Ujú. Tenemos un dossier comercial, una memoria de calidades, son decenas de páginas. Sí. Luego tenemos presupuestos de ejecuciones de obras que no son decenas de páginas, son cientos de páginas. Totalmente. Más de 500, 600 páginas. Sí, sí. Nosotros validamos que lo que vamos a poner en el suelo es efectivamente lo que tú vas a esperar recibir. Ujú. Ahora tenemos una agente IA que automáticamente cruza toda esa información y dice, ojo, antes de terminar la licitación y más, tienes estas potenciales incoherencias porque el suelo en la memoria de calidad desaparece de este tipo y esta aparece de otro, los electrodomésticos aparecen de esta marca y tú has puesto de otra marca, aunque sea la misma gama. Ujú. Entonces, de eso nos permite también mejorar la calidad y sobre todo gestionar las expectativas de una forma más Claro. Más fina. transparencia hacia el cliente también. Y sobre todo que si yo te he dicho que va a haber esto, es porque luego he puesto todos los medios para garantizarme que va a existir, ¿no? Sí. Otra cosa que nos lleva mucho tiempo a nosotros los partes de obra. Nos llega un parte de obra escrito a mano porque Sí, la sí. obra, el ladrillo y la persona están físicamente juntos. Sí. Y ahí nos llega un PDF, aunque sea a través de una plataforma digital, pero es un PDF escaneado. Pero ya tenemos un agente que interpreta la información manuscrita, la carga en el sistema. Va. Trae las entidades y. O casos muy habituales de cada vez que pueda haber un problema con una herramienta, que no sé usar una herramienta, que me ha dado un error, porque puede ocurrir, en informática no todo es perfecto, Ujú. la gente tiene que abrir un ticket, poner información, puede tener desconocimiento de cómo se hace. Max tiene un pequeño agente de soporte que primero te va a ayudar, porque se ha estudiado cómo funcionamos en Salesforce, cómo funcionamos en el ERP, cómo funcionamos Claro. en la capa de Power BI. Absolutamente no la herramienta como tal, sino cómo la usamos nosotros, que es parte de la diferencia con otras, Sí, con cada compañía, ¿no? Y si no te puede ayudar, te crea directamente el ticket y sobre todo al equipo de soporte de IT le llama un que ticket lidera. perfecto, Claro. porque te viene con el manual, con el contexto, con el problema, con la conversación y el tiempo de resolución baja muchísimo.
Por lo tanto, el tiempo de satisfacción para el empleado cambia por completo. ¿no? Y además, primero que incluso en el primer nivel que lo resuelve Max, quizá Y hay ya muchos que ya no cierran, efectivamente. no aparece ni en nuevo ticket. Y ahí estamos, nosotros nos hemos ahí abrazado la tecnología de Google, usamos a la capa de Vertex AI, Sí. por de encima es un desarrollo a medida, pero eso nos permite en muy pocas semanas ir cambiando modelos y ir iterando. O sea, estamos ahora terminando de integrar Nano Banana. ¿Por qué? Porque para poder hacer personalizaciones de renders o para poder trabajar incluso en capas de marketing, de creatividades, pues hemos visto que tiene todo el sentido del mundo aprovecharnos para algunos casos. ¿Cuál es el mejor sitio para hacerlo? En nuestro Mac. Porque el dato se queda dentro de nuestra casa, no viaja, está todo en local. Y además tiene una serie de guardarraíles Sí. que naturalmente no tienen los modelos LLM que podemos consumir como particulares, Sí. que hacen pues, que puedan alucinar un poco más, o que puedan inventarse, o que puedan Sí. no dar algo correcto. Le acotamos un Y poco lo la tenemos atajado. aplicación. Claro. Qué bueno. Max es el que tenéis enfocado a empleados que como veo, cubre muchas casuísticas dentro del día a día de las personas que trabajan en áreas homes. Habéis desarrollado algunos agentes más como Lara o como Félix que están más enfocados hacia el cliente, ¿no? Correcto. En diferentes etapas de la vida del Ujú. cliente que en vuestro caso además pues es una relación larga en el tiempo, digamos, ¿no? Porque estamos hablando desde que alguien esté interesado en una vivienda hasta que, bueno, se cierra, se construye, se entrega, luego hay una parte de postventa. Ujú. Cuéntanos un poco cómo funcionan estos agentes enfocados al cliente, tanto Lara como Félix. Como bien dices, al final nuestro periodo de trabajo con el cliente Ujú. es con una nula recurrencia. Normalmente el cliente no compra después de una casa a otra, no es ese tipo de producto como Sí. retail, Ujú. pero sí que tenemos una exposición con ese cliente durante muchos años. Sí. Y lo que tenemos ahí separado son dos partes muy importantes, por eso tenemos a Lara y a Félix, ¿no? Ujú. Lara cubre desde la primera conversación con un cliente a la hora de tener dudas sobre qué promoción o qué casa puede cubrir sus necesidades, y Lara le va a ayudar a canalizar esa conversación Sí. hasta el momento de la entrega. Ujú. Y eso es una larga conversación de 2 años. ¿Por qué? Porque además una larga conversación y multitemática. Claro. Al inicio tengo unas preocupaciones y Lara está preparada para, hasta el momento de captación, Ujú. captar a los clientes para ayudarles a ir a un punto de venta y agendar citas en un punto de venta 24/7. Lara no es un agente de ventas. Lara no te va a vender online una casa. Ese no es el propósito. No, pero El va. propósito es dar respuesta a información Ujú. que se ha estudiado perfectamente, Ujú. conocer los procesos de AEDAS, el tono de voz de AEDAS, el cómo nos gusta relacionarnos con el cliente, ayudar al comercial y al contact center a gestionar esa visita, ese cuadre de agendas, Ujú. que lo hace en modo conversación, y puede cerrar en directo una cita con el cliente. Y eso es por lo que le llamamos agente, porque hace tareas. Al final hace la tarea de buscar el cliente en Salesforce, busca la tarea de crear el cliente si no existe, busca la tarea de encontrar los huecos o de negociar con el cliente ese hueco que mejor le viene. Y además entiende el lenguaje natural. Yo le puedo decir a las 12 Claro. y sabe que no son las 12 de la noche, son las 12 del mediodía, Sí. pero eso no es tan obvio. No. Y afortunadamente esta tecnología nos permite ya no tener que entrenar con ese tipo de cuestiones que hasta hace 5 años los chatbots era necesario Sí. que le diéramos esas instrucciones que son muy básicas y que las damos por hecho porque nosotros mismos ya las tenemos en nuestro know-how, ¿no? Además, por lo que me cuentas, centra un poco al cliente, o sea, cualifica un poco al cliente dentro del Totalmente. proceso, porque le ayuda a centrar un poco dentro de sus necesidades cuáles de vuestras promociones, localizaciones le encajan más en sus necesidades y eso entiendo que acelera, bueno, no, a lo mejor no acelera, pero ayuda por lo menos a El la gente, objetivo no es acelerar per se, sino que sino es... ayuda a la persona, al comercial, a... El objetivo es tener un canal adicional de captación, Sí. porque no sustituye a otros canales, como puede ser el teléfono, el correo, el ir a un punto de venta físico, no lo sustituye, busca precisamente potenciarlos. ¿En qué sentido? Ahora de repente ese cliente, cuando va al punto de venta comercial, que le va a atender, está perfectamente formado en lo que puede y cómo ofrecerlo. Ahora de repente tiene una capa de información adicional, que es la conversación previa que ha tenido el cliente o el potencial cliente con el agente IA. Y además, por debajo, se hace una separación de temas, Ujú. de preocupaciones. Oye, mira, nos ha preguntado por qué le quiere saber sobre los niños y quiere saber si hay colegios cerca. Por lo tanto, ya la conversación que va a tener
el comercial en el punto de venta con ese potencial cliente es mucho más directa, porque ya tenemos unos temas de conversación que van a propiciar vale, ok, necesitas esto, o te puedo ofrecer esto, ¿no? Sí, 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 Pero ya tienes de repente, volvemos a la capa de data. claro. Esa capa de data ya está ayudando no solamente al reporting, sino a la toma de decisiones en tiempo real Sí, sí. por parte de la gente comercial. Y si ese cliente luego llama por teléfono, también va a tener un resumen de esa conversación y le va a tener todo dentro de su plataforma, de sus Salesforce, para poder ofrecer al cliente lo que está buscando. Entonces, esa conversación cuando el cliente ya es cliente, Sí. se mantiene. El cliente tiene un área privada, donde al final, durante ese año y medio más o menos, tiene diferentes preocupaciones. Durante una fase inicial hay que cerrar el contrato de compraventa y tiene dudas de las cláusulas, cómo se firma, condiciones de pago y demás. Sí. Luego tiene dudas sobre cuándo voy a poder elegir los acabados de la cocina o el suelo, si la cocina quiero abierta o cerrada. Es una conversación diferente. O qué calidades quiero en el baño, que se pueden elegir. Sí. Y luego va a tener una última parte de la conversación donde va a tener más dudas de cómo es este proceso de la hipoteca. Lo de la cita con el notario, cómo va, por qué tengo que ir dos veces en lugar de una. Entonces, esas son conversaciones que son naturales, que son humanas, que son dudas normales que podemos llegar a tener todos cuando compramos algo una vez en nuestra vida con Conoces suerte, el proceso. o dos, los que más suerte pueden llegar a tener. Ujú. Y estos agentes te ayudan y complementan la atención que va a dar con la gente. Si la gente no sabe responder, no pasa nada. Te va a derivar al call center, te va a llamar una persona Ujú. y vas a poder continuar esa conversación, que es la parte importante. Y ahí en principio termina Lara. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo con Lara algo muy divertido, que es también darle voz, porque todo esto es escrito. Sí. Y ahora estamos en la fase de la voz y estamos ya empezando a probar. Ahora en octubre lanzamos la primera prueba, que es la de que durante toda esa fase que decíamos de espera, Sí. nosotros llamamos al cliente. Ujú. ¿Por qué? Porque durante esos 2 años, año y medio, ¿no? Al cliente le sugerimos, oye, ¿quieres venir a ver la promoción cómo va? ¿Cómo va la obra? ¿Quieres conocer a tus vecinos? Los que van a ser tus vecinos, vas a convivir con ellos. Conoce al gerente, al arquitecto, lo que va a tener la obra, cómo van a ser las zonas comunes. Esos son actos que hacemos dentro de nuestros puntos de venta. Nos mandamos correos para que la gente reserve. Vamos a hacer la primera prueba en una promoción donde una agente IA te va a llamar. Vale. Va a ser Lara, Ujú. agente IA, porque estamos en ese proceso de espera, Sí. que ya va a tener en tiempo real tu información de Salesforce. Claro. Sabe que compras con tu pareja. Ujú. Si le has dicho que tienes hijos, sabe que tienes 2 hijos. Ujú. Y te va a preguntar, oye, ¿cuántas personas venís? Y te va a ayudar. Sí, ¿pueden ir los hijos? Pueden ir los hijos. Hombre, es un acto de 2 horas, que lo tengas en cuenta, pero si queréis que vayan, por favor, Claro. decís a la gente y os van a ayudar con estas dudas. Si es en este sitio, a esta hora, y es una llamada que ya te va a poder hacer un agente IA. Que tú no quieres hablar con el agente IA, desvía la llamada a un humano. Claro. Pero estamos ya empezando a probar esa tecnología. Y siempre validando hipótesis. Claro. Lara, la primera fase, la tuvimos en 5 promociones Ujú. y consiguió clientes que compraron, creo que sí, 2 clientes que compraron una casa cada uno. Ujú. 5 promociones. En junio lo ampliamos a 40 promociones más. Vale. Y ahora en septiembre lo hemos ampliado a 80. Es decir, el punto de escalabilidad de esta tecnología es espectacular porque en muy poquitos meses estás duplicando tu capacidad de penetración al cliente, ¿no? Con la voz va a ser lo mismo. Sí, exacto. Entonces, siempre validamos esas hipótesis en controlado, pero ya estamos en productivo y en prácticamente el 100% de las promociones que conocemos. Y además será otra seña de identidad de Adas Homes. Correcto. Dentro de su Eso es. atención al cliente. Y me preguntabas por Félix. Sí, Esta- Félix cubre el siguiente el proceso, siguiente ¿no? paso. Claro. Te hemos entregado la casa Sí. y ahora empieza tu vida en la casa. Ahí, claro. Y ahí es donde empieza realmente el partido de vida. Y normalmente vas a tener muchas preguntas. Oye, ¿cómo puedo deciros que algo pueda no estar funcionando bien? Ujú. O que ha habido algún pequeño desperfecto. O no sé cómo funciona la aerotermia. Sí, O qué mantenimiento tengo que hacerle al suelo. ¿Puedo pasarle este producto a otro? Porque es nuevo para mí. sí, sí. O ¿dónde está esta información? ¿Vale? Esas son preguntas que habitualmente llegan al contact center, llegan por email, por teléfono. Ahora nosotros entregamos y antes se entregaba una documentación, cuando entregamos el dossier con todos los manuales de todas las casas. Yo conozco muy poca gente que se lea 1200 páginas de manuales de casa, de cómo funciona el microondas. Seguro que lo hay, yo conozco pocos. ¿Vale? En cambio, Félix se las ha estudiado todos. Ujú. Y lo personalizamos para cada vivienda, no para cada cliente. Esto es importante. Nosotros en las viviendas, ahora ya no tendríamos la documentación, la hemos digitalizado. Volvemos al punto de la conexión entre el proceso, el dato y la IA. Sí. Tenemos una herramienta a medida, digitaliza esa información, genera una aplicación web para los clientes, para las casas, se Sí. llama Mi Casa, y le damos al cliente un llavero con el QR,
Vale. Le pegamos donde el cuadro de luces, esa parte fea de la casa, pero por dentro, Sí. un código QR que le escanea con el Y móvil. acceso a todo. Y tiene acceso a un portal donde tiene toda la documentación de esa Su vivienda. propia casa, tío. Y es personalizado para cada casa. Ujú, Y en esa aplicación tiene a Félix también. ujú, Y a Félix te puede preguntar, oye, tengo un roce en la pared y tengo que volver a pintarla. ujú. ¿Cuál es el código de la pintura? Sí. Pues este es el código de la pintura. O no sé encender la aerotermia y ponerla en modo invierno. Ostras, espera, aquí tienes el manual y aquí tienen las instrucciones. Entonces, eso ayuda al cliente a conversar al final con su casa, con cómo funciona su casa, porque cada vez tiene más tecnología, cada vez más domótica, sensores, automatismos, electrodomésticos, Ujú. equipamiento que al final te hace la vida más fácil, pero que tiene su curva de aprendizaje, ¿no? Y eso es lo importante para nosotros, que no está vinculado al cliente. Ujú. No tiene información personal del cliente, ni mucho menos. No conoce Conocer al la cliente, casa en sí. conoce la casa. Ujú, Si la casa la alquilo, la vendo, sigue estando esa sí. información ahí. Mm. Por lo tanto, como segunda vida de esa vivienda, es una tecnología que se mantiene Ujú. anclada en la vivienda y conoce la vivienda, pero conoce también si hay un manual de cómo reservar las pistas de pádel de la urbanización, cómo reservo la pista de pádel. Aquí, así. Está todo incluido dentro Eso de es. Toda la información que le hubiéramos dado al cliente, sale. esta hora ahí. No, y además estará actualizada Y si claro, eso vaya variando. exacto. Bueno, a mí me parecen soluciones impresionantes tal como está a día de hoy los avances de la tecnología, porque de hecho en las últimas semanas además hemos ido viviendo muchas actualizaciones dentro de la IA generativa de todas estas herramientas que a día de hoy se usan de forma más generalista. Tú comentabas la de Google, pero el resto de compañías han ido lanzando nuevas versiones Sí. y ya casi nos vamos perdiendo en cuáles son las nuevas que van apareciendo. ¿Cómo tratáis este tema? Porque vosotros ahora estáis basando todo en Google, ¿no? Por lo que veo y... Nos estamos separando, tenemos cosas con Agentforce en Salesforce, Ah, vale. porque los agentes de Lara, por ejemplo, es Agentforce, Vale. y tenemos otros con Google, y hemos decidido Google por varios motivos muy sencillos. Piensa bien ahora nuestro trabajo en tecnología, ¿no? ¿Cuál es el parapeto tecnológico que debemos usar para soportar las necesidades? Justo ahora era mi pregunta. Nuestro trabajo ha sido, o uno de nuestros puntos de trabajo es qué elegimos, porque el mercado es enorme. Tenemos OpenAI, pero tenemos también Mistral, tenemos Llama, tenemos la posibilidad de instalar un LLM local y ajustarlo. ¿Por qué nos hemos decidido por Google? Eh, la capa de desarrollo que existe sobre Vertex AI nos daba mucha versatilidad para poder crear este Max, por ejemplo, o López o Carmen, que son otros dos agentes que tenemos para el cloud, pero están todos con esa tecnología, por lo tanto nos permitió una cosa que en tecnología nos es muy necesaria, que es reutilizar y aprovechar, que si hago un esfuerzo me valga para más de un cometido, porque entonces somos más eficientes y buscamos no que sea atractiva, sino que tenga un propósito de negocio la tecnología y que resuelva algo. Luego además nos ha permitido usar modelos que los Arena Score o los GPQA tenían una puntuación de los más elevados, los modelos 2.5 Flash Pro y ahora, como decía, Nano Banana en imágenes, suelen estar por encima o muy cercanos entre otros modelos que están en ese top 5 en cuanto a calidad de respuestas, comprensión, capacidad de gestionar problemas complejos. Ujú. Em, y además luego tenemos también la opción de tener un modo gardening. Si quisiéramos, podemos enrutar a otro modelo y mañana añadir la Max en lugar del 2.5 Flash y el 2.5 Pro y del 2.5 Flash y Max de Generator, que es el Nano Bananas. Sí. Podríamos ponerle o el Cloudy que acaba de salir Realmente. y no nos costaría, porque hemos podido construir esa plataforma, esa navaja suiza, Ujú. donde el usuario ya puede elegir entre 3 modelos. Sí, podría elegir entre 5. Pero aquí también somos un poco agnósticos, igual que a nuestros compañeros Ujú. no les tiene que interesar si una tecnología usa Ajax o HTML o Java o React. El modelo debe ser algo que creemos, o yo creo personalmente, que tiene que ser algo que está por debajo. Por eso hemos creado el router. Totalmente, sí. Yo quizá como en plan, no sé si tengo un criterio como para elegir entre 10 modelos o 20 o No, de 30. hecho, Ese trabajo lo hemos hecho Ujú. nosotros y creemos que es parte de Claro. nuestro cometido, entre otros, ahora, el Ujú. poner a disposición de las necesidades que nos han trasladado o de las que hemos levantado, Eso es. los modelos que creemos que pueden tener mejor retorno para resolver ese caso en concreto. Al final el área tecnología, datos o Mm. aplicaciones datos Claro. es un área de servicio al negocio y a los usuarios y para ellos su reto
De hecho, con Agentforce no lo elegimos. Resolver, claro, resolver el reto, ¿no? Con Agentforce elegimos la herramienta, pero el modelo lo elige Salesforce, que es que ese es el trabajo de Salesforce. Sí. Ponerme el modelo que mejor funciona con su tecnología. Eso es. Nosotros es usar y adaptar su tecnología para darnos servicio a las necesidades que tenemos. Ya para terminar, ¿cuáles son los siguientes pasos o dentro de esa estrategia de transformación digital o de uso de la IA dentro de Aedas Homes, tenéis planteados y cómo ves que va a ir evolucionando este sector o este ámbito de la inteligencia artificial? Pues yo lo veo desde un punto de vista muy humano y es la adopción. Es decir, Ujú. lo fácil de estos proyectos es desarrollarlos. De hecho es bonito porque los ves funcionar. Ujú. Lo complejo es incorporarlos en la rutina de las personas. Es donde nosotros tenemos los siguientes pasos que dar. Vale. Tenemos, por ejemplo, en Max, somos 300 empleados, lo usan 200. Bueno. En muy poquitos meses lo usan muchos. Pero ya no es que lo usen una vez, es que queremos que lo incorporen en su rutina diaria. Claro. Porque una de las mejoras que incorporaremos ahora más es que tú puedas crear tus propios agentes personalizados, que ya no sea tecnología que haga el desarrollo de un agente, sino que tú ya tienes conocimientos para hacer un prompt, darle contexto, instrucciones, elegir un modelo, y que en todos los departamentos hay personas que esto les gusta mucho y les gusta cacharrear. Sí. ¿Y por qué no ese esfuerzo que hacen en cacharrear con su cuenta personal no lo pueden hacer con su Max? Y además compartirlo al resto de la organización. Claro. Y que en lugar de que haya 13 agentes que tienen que hacer tecnología, que tarda 3 semanas, 2, 5, depende, los hagas tú y que sea algo que resuelvas que nosotros no hubiéramos caído nunca, ¿no? Entonces, nuestro punto ahora está en la adopción de la tecnología, la adopción de estos servicios de IA por parte de empleados, y lo que nos ha sorprendido es que los clientes lo van a aceptar increíblemente bien. Porque si como te decía, hemos ido validando hipótesis. La primera hipótesis era, ¿el cliente está preparado para hablar con la gente? La respuesta ha sido sí, porque ya tenemos más de 3.000 conversaciones de clientes con las. Sí. ¿El cliente estaba preparado para agendar una visita en un punto de venta y darnos sus datos? Pues sí, porque hemos ayudado a captar 300 clientes nuevos en pocos meses. Y luego van a ir al punto de venta, van a agendar y ver, pues tenemos cientos, más de 150 visitas agendadas en el punto de venta. Hipótesis validada, ¿no? Por eso ahora vamos a segunda. Y luego esos clientes están realmente dispuestos a comprar una casa o son clientes que están cacharreando también, ¿no? Que ya tenemos 4 contratos de reserva y creo que había otros 3 pendientes de firmar, que son 7. Para estar en un ámbito inicial de 5 y luego 40 promociones, ahora empezamos con 80. Por lo tanto, el cliente está muy preparado. El personal de una compañía normalmente ya está preparado para usar ChatGPT u otro LLM porque lo están usando en su vida personal. De hecho, es lo que se conoce como el Shadow IT, que probablemente lo estén usando sin que te des cuenta. Totalmente. Y nosotros lo que queremos es igualar la solución tecnológica de la compañía para que el empleado también pueda hacer esas tareas y que se pueda destinar a hacer tareas aún más complejas de las que hacía antes, porque las que eran más fáciles las ha conseguido automatizar total o parcialmente al menos, ¿no? Y ahora de repente puede hacer tareas de mucho más valor añadido. Ahora espero en los próximos semanas, meses, que me cuentes cómo ha sido la opción del cliente de esta llamada Tenemos muchas ganas, desde ganas Lara, para ver pero cómo la funciona bien, ¿eh? Es sorprendente cómo ha ido Sí, ¿no? evolucionando la. Bueno, es que la verdad es que a día de hoy ya esas soluciones, nosotros tenemos un agente también que permite reservar servicios de limpieza, seguridad, jardinería, que igualmente lo hacía inicialmente por WhatsApp, pero que ahora se hace también a través de voz, y la acogida ha sido muy buena. Así que solo me queda esperar que la vuestra sea la misma. Vuestros KPIs de éxito para poder tenerlo en cuenta, para llevarlo a más sitios, Lara, también. Muchas gracias por venir. Javier. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Y os esperamos en el siguiente programa de The Interview.